de América, o perdón, de Estados Unidos. Para los americanos, su incidencia en menores de 2 meses va a ser de 81 por 100.000 habitantes. De 2 meses a 2 años va a ser de 100 por 100.000 y de 2 a 10 años de 0,6 o 1 por 100.000. Como se podrán dar cuenta, la incidencia de la meningoencefalitis va a ir disminuyendo a medida que se incrementa la edad. Entonces va a ser una patología que se va a presentar con mayor frecuencia en niños pequeños, o se podría decir lactantes menores. En cuanto a la etiología, vamos a tener la etiología viral y la etiología bacteriana. Entre la etiología viral más común van a estar los enterovirus, pero también podemos tener etiología relacionada con los virus del herpes, que puede ser el herpes simple 1, 2 o el 6. También el virus de la gripe puede producir una meningoencefalitis viral, el Epstein-Barr e incluso el citomegalovirus. El VIH o los virus de la hepatitis pueden darnos meningoencefalitis virales, pero va a ser con mucha menor frecuencia. Incluso se considera actualmente que el coronavirus 2 también podría producir una meningoencefalitis viral, pero con una incidencia muy, muy baja. En cuanto a la etiología bacteriana va a ir variando a lo largo de los años de vida o de acuerdo al paciente. Durante el primer mes de vida, eso quiere decir en neonatos, la principal causa de meningoencefalitis bacteriana va a ser el Streptococcus galactiae o el estreptococo del grupo B. También pueden estar presentes algunas bacterias gram negativas como la Escherichia coli, Klebsiella, Pneumoniae o el Proteus y la Listeria monocytogenes. Porque estos van a ser gérmenes propios del canal del parto. Entonces, los neonatos o los recién nacidos se van a infectar al momento de nacer por los gérmenes propios del canal del parto. Estos gérmenes incluso se pueden ir identificando hasta los 3 meses de vida. Es por eso que aquí en el cuadro muestro que niños de 1 mes a 3 meses, también a la cabeza la etiología bacteriana va a estar dada por el estreptococo del grupo B, seguida de la Escherichia coli y de la Listeria monocytogenes. A partir de los 3 meses, incluso alguna bibliografía menciona entre los 4 o 5 meses, ya la etiología bacteriana va a ir cambiando. El principal germen identificado en las meningoencefalitis de los 3 meses a más va a ser el Streptococcus pneumoniae, seguido de la Neisseria meningitidis o el Haemophilus influenzae tipo B. Este, esta etiología del Streptococcus pneumoniae se va a perennizar para toda la vida. De los 3 meses a más, la primera causa de meningoencefalitis bacteriana va a ser el Streptococcus pneumoniae. También tenemos causa bacteriana en ciertas situaciones, como en los inmunocomprometidos. En pacientes inmunocomprometidos, niños con leucemia o alguna otra patología que los inmunosuprima, también va a ser la causa principal el Streptococcus pneumoniae. Ahora también tenemos situaciones en las cuales la meningoencefalitis se va a dar por una causa traumática, como un TEG. En ellos también se podría dar la contaminación de las estructuras cerebrales por el Streptococcus pneumoniae a la cabeza. Pero en este punto ya vamos a tener otro germen presente que va a ser el Staphylococcus aureus. Bien, en esta tabla, bueno, en esta diapositiva, muestro las principales causas de acuerdo a algunas sociedades. Para los americanos, aún todavía tienen muy presente a Haemophilus influenzae con un 37%. También tiene casos de tuberculosis y el Streptococcus pneumoniae ya está en tercer lugar con un 4% y la Neisseria meningitidis con un 3%. La Sociedad Española de Pediatría eh, mm, maneja que para pacientes menores de 1 mes, a la cabeza va a estar el Streptococcus agalactiae, la E. coli, la Listeria monocytogenes, y de 1 a 3 meses también a la cabeza va a estar el Streptococcus galactiae, pero aquí ya va a aparecer lo que es el Streptococcus pneumoniae. Esto quiere decir que
para los españoles, o bueno, en su casuística, ellos han podido identificar que en pacientes de 1 a 3 meses también podría estar presente el Streptococcus pneumoniae. Y para los mayores de 3 meses sí es muy similar a la que nosotros manejamos o lo que el resto del planeta usa, que es que siempre va a estar presente el Streptococcus pneumoniae. Eh, en el cuadro del lado derecho, muestro algunos datos de un estudio que se hizo en México. Para ellos también tienen la mayor incidencia de meningoencefalitis de causa bacteriana. La etiología principal va a ser el Streptococcus pneumoniae, seguida de la Haemophilus y también está el Streptococcus pyogenes. En cuanto a los virus, ellos se identifican como principal causa de las meningoencefalitis virales a los enterovirus. Ahora, también nosotros podemos identificar algunos factores que predisponen a la meningoencefalitis y en ciertas situaciones también va a variar algunos de los gérmenes que producen esta patología. Como ya había mencionado antes, en la inmunodepresión va a estar presente en los gérmenes como el Streptococcus pneumoniae, el meningitis, en pacientes esplenomizados, en pacientes con leucemia o linfoma. A la cabeza también van a estar el Streptococcus pneumoniae, seguido de la Haemophilus influenzae. En pacientes que tengan déficit de factores del complemento, el germen más relacionado con estos va a estar la Neisseria meningitidis. Y bueno, en situaciones de traumas cerebrales o TEC, vamos a tener a la cabeza también el Streptococcus pneumoniae, al Haemophilus influenzae y el Streptococcus del grupo A. En fístulas pericraneales va a estar a la cabeza el Streptococcus pneumoniae. Y bueno, en traumatismos, lo que les había mencionado antes, que un germen muy frecuente relacionado a la infección o la meningoencefalitis por TEC va a ser el Streptococcus aureus. En cuanto a la fisiopatología, eh, la, una meningoencefalitis bacteriana va a tener el antecedente de que el niño o el paciente pediátrico días antes va a presentar una infección viral del tracto respiratorio superior. Esta puede ser un simple resfrío, puede ser una faringitis o una faringoamigdalitis. Posterior a esto, el patógeno bacteriano que va a estar en la nasofaringe podría producir una bacteremia. Entonces, ¿qué va a pasar? Por vía hematógena, los gérmenes podrían llegar a las estructuras nerviosas. Entonces, esta bacteriemia podría producir una invasión a las meninges y al llegar a las meninges, la identificación de los antígenos de las bacterias va a producir toda una secuencia inflamatoria, produciéndose la liberación de citoquinas y sustancias proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 6 y la interleuquina 8, que van a ser los principales eh, agentes inflamatorios dentro de la meningoencefalitis, y estas van a producir un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Esto va a producir un edema vasogénico, lo cual va a producir un incremento en la presión intracraneal. Asimismo, la liberación de citoquinas va a producir una entrada de polimorfonucleares, más un proceso inflamatorio a nivel cerebral. Esto también va a llevar a lo que es un edema intersticial. Ahora, las citoquinas que se van a liberar también van a producir un proceso inflamatorio a nivel de las estructuras vasculares cerebrales, llevando así a una vasculitis cerebral. La entrada de polimorfos nucleares y la inflamación también va a producir un edema citotóxico. Entonces, dentro de lo que es la meningoencefalitis, vamos a tener un edema vasogénico, un edema intersticial y un edema citotóxico. Y la vasculitis lo que va a hacer es disminuir el flujo sanguíneo cerebral, por ende se va a producir un proceso isquémico a nivel cerebral. Esto va a llevarnos a que se use el ciclo anaerobio
con la consecuente producción de lactato. Entonces, en situaciones de meningoencefalitis, también si nosotros hacemos un análisis de gases arteriales o de lactato, vamos a encontrar que el ácido láctico va a estar elevado. Todo este proceso, la disminución del flujo sanguíneo, el proceso anaerobio, la liberación de citoquinas y todo, al final va a llevar a una injuria neuronal y luego a una apoptosis, lo cual nos va a dar algunas secuelas post-meningoencefalitis. En cuanto a las características clínicas, al inicio de la exposición había indicado que la presentación clínica va a depender mucho de la edad. En lactantes va a ser muy frecuente que el cuadro inicie con fiebre, pero va a estar asociado a síntomas inespecíficos. Un síntoma muy relacionado a la meningoencefalitis es la irritabilidad. Esto asociado a la mala alimentación, se pueden dar a veces vómitos o diarrea, puede haber incluso erupciones cutáneas y síntomas respiratorios. Dentro de toda nuestra evaluación física en los lactantes, podríamos encontrar lo que es una fontanela abultada e incluso una rigidez de nuca. Pero esto va a ser eh, un poco difícil de encontrarla, ya que en los pacientes menores de 1 año no se encuentra lo que es la rigidez de nuca. Podría insinuarse una rigidez de nuca en pacientes de 12 a 18 meses, pero no van a ser muy intensos. A partir de los 18 meses recién se puede considerar el hallazgo de rigidez de nuca. Esto va a variar en los niños y adolescentes. En los niños y adolescentes, la presentación o las manifestaciones clínicas de las meningoencefalitis va a ser mucho más florida. Se va a presentar lo que es la fiebre. Los niños de 2 años para arriba o de 3 incluso podrían ya manifestar cefaleas, náuseas, vómitos. Y en esta etapa, a partir de los 18 meses, ya podemos encontrar lo que es la rigidez de cuello. Y si el niño es un poco más grande, entre 4 y 5 años, ya podrían ellos manifestar lo que es la fotofobia. Eh, Según alguna bibliografía, que los signos meningios o un síndrome meningio va a poder ser evidenciable a partir de los 18 meses. Eh, También podemos dividir al curso de la meningoencefalitis bacteriana en dos. Vamos a tener una evolución gradualmente progresiva y una evolución fulminante. La gradualmente progresiva va a ser la que la mayoría de los niños van a presentar y en esta van a presentar una enfermedad febril previa al desarrollo de los signos y síntomas meningios. Y esto se va a dar entre 1 a varios días. No va a suceder esto en una evolución fulminante. En una evolución fulminante vamos a tener a un niño o un paciente pediátrico en el cual las manifestaciones de sepsis o meningitis se van a desarrollar rápidamente en unas horas. Y usualmente estos niños que presentan este tipo de evolución también van a tener un mal pronóstico, ya que esto podría llevar a un edema cerebral severo. En este cuadro muestro algunos signos y síntomas que también se han observado en un estudio realizado en México, en el cual a la cabeza ponen a la irritabilidad con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 10%. También está la hiporexia, que en niños pequeños se podría traducir como disminución de la lactancia o dificultad para lactar. La fiebre en niños no es el principal síntoma, va a estar ya en tercer lugar. Puede haber incluso crisis convulsivas y también vamos a encontrar lo que es la hipertonía. Como verán en este cuadro, la rigidez de nuca ya está mucho más abajo porque es inespecífica para los menores de 2 años. Podemos también encontrar lo que es el Glasgow menor a 12 y algo resaltante es que es las fontanelas abombadas. Las fontanelas abombadas van a tener una sensibilidad del 50% y una especificidad del 72,3%. Los signos de Kernig y Brudzinski, que son parte del síndrome meningio, como verán, tienen una muy baja sensibilidad para los niños. Eh,
También tenemos dentro de las meningoencefalitis la causa tuberculosa. Eh, en el cuadro muestro algunos datos de un estudio realizado en el Instituto Nacional de Salud del Niño entre el 2009 y el 2013. En cuanto a los signos y síntomas que presentan la meningitis o la meningoencefalitis tuberculosa, vamos a ver que se ha relacionado mucho con lo que es la desnutrición. Hay un contacto previo con un paciente con TBC y también hay pacientes que han tenido previamente una tuberculosis pulmonar. Viven en ambientes hacinados y bueno, en cuanto a los síntomas, la fiebre en la meningoencefalitis tuberculosa va a ser el síntoma principal, seguido de lo que son los vómitos y la somnolencia, y en cuarto lugar la cefalea. Bueno, esto solamente para los estudiantes nos hace entender que no siempre en la edad pediátrica la cefalea no va a ser el principal síntoma de una meningoencefalitis. En cuanto al diagnóstico, Eh, en la edad pediátrica va a ser muy importante realizar una adecuada anamnesis, hacer una adecuada historia clínica, preguntar acerca de los antecedentes o qué pasó los días previos al cuadro, porque todo proceso de meningoencefalitis viene antecedido por un cuadro infeccioso de vías respiratorias altas. Entonces, preguntar si el niño tuvo rinorrea, si tuvo estornudos, o algún síntoma asociado a una infección respiratoria. Pero el punto principal para el diagnóstico de una meningoencefalitis va a ser una punción lumbar. Todo paciente en el cual se sospeche una meningoencefalitis es candidato a realizar una punción lumbar. Incluso en neonatos, en los cuales se sospecha de sepsis, también se debe realizar una punción lumbar, porque en los neonatos las sepsis van a ir de la mano con una meningoencefalitis. Y más si esto se asocia a cuadros o de convulsiones. También podríamos tomar una tomografía o una resonancia, pero no nos va a ayudar mucho. La tomografía y la resonancia se va a dar más en situaciones en las cuales haya focalización neurológica, o algunos signos pupilares o de inestabilidad cardiovascular. En cuanto al análisis microbiológico, lo que vamos a hacer es una tinción de Gram en el líquido cefalorraquídeo que puede dar un positivo entre el 75 al 90%. El diagnóstico definitivo se va a dar por el cultivo de líquido cefalorraquídeo y se va a dar positivo entre un 70 y un 85%. También se pueden hacer detección rápida de antígenos bacterianos en algunos laboratorios que cuenten, y en el líquido cefalorraquídeo también se puede hacer PCR para la detección de meningococo y neumococo, e incluso se puede hacer un PCR mm, para el bacilo de Koch o para la TBC. Desde el 2010, la OMS promueve el uso de la PCR para la identificación de meningoencefalitis tuberculosas, ya que tiene una mayor sensibilidad que el resto de exámenes o que el BK. Bien, entonces, en cuanto a la evaluación de laboratorio, es importante que nosotros, en todo paciente que sospechemos, parte de tomar un estudio de líquido cefalorraquídeo, de realizar una punción lumbar, es importante que nosotros también realicemos un hemocultivo. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay una asociación muy fuerte entre lo que es una bacteriemia o una sepsis y una meningoencefalitis. Se tiene que pedir un hemograma completo con las diferenciales. Ahora, marcadores inflamatorios, es importante que nosotros pidamos una proteína C reactiva, una procalcitonina, para ver el nivel de inflamación que hay o infección que hay en el paciente. Debemos también manejar lo que son los electrolitos séricos. La glucosa es muy importante, el nitrógeno y la creatinina. También es importante realizar estudios de coagulación, ya que vamos a usarlos al momento de realizar una punción lumbar, ya que las punciones lumbares van a estar contraindicadas en trastornos de coagulación. Si tenemos a la mano, también podemos pedir un lactato para ver
la posibilidad de shock séptico o si ya hubo algún proceso infeccioso o de hipoxia en el cuadro. Bien, entonces ahora veamos la interpretación del líquido cefalorraquídeo. Eh, Hay ciertas cantidades que se deben tomar de líquido cefalorraquídeo dependiendo del examen que nosotros queramos realizar. Para la bioquímica general, se indica que tenemos que tomar un volumen de 0,5 a 1 ml, eso quiere decir de 10 a 20 gotas, y en esta vamos a ver pues lo que es la glucosa, las proteínas y la albúmina. Para la inmunoquímica tenemos que tomar más de 2 ml o 12 ml como mínimo. Entonces eso significa 40 gotas. Para la microbiología, que es la tinción Gram, las aglutinaciones, para hacer los cultivos, para hacer la reacción de cadena de polimerasa o el PCR para identificar lo que es el virus herpes o incluso para identificar lo que es la tuberculosis, tenemos que tomar 40 gotas de líquido cefalorraquídeo. También esto, si queremos hacer examen de sífilis para un BDRL, tenemos que tomar 40 gotas. Para el hematológico, que es el recuento de células o una evaluación de leucemia o infiltración de leucemia a nivel central, tenemos que tomar un volumen de 0,5 a 1 ml. Y la citopatología, en caso sea necesario, sospechemos infiltración a nivel central de algún proceso tumoral, se tiene que tomar entre 2 a 4 ml. No debemos preocuparnos tanto por la cantidad que nosotros tomemos al momento de realizar una punción lumbar, ya que el volumen total que tienen los niños va a ser de entre 70 y 180 ml de líquido cefalorraquídeo y este volumen total se va a recambiar en unas 4 a 6 horas. Entonces, lo que nosotros sacamos eh, se va a renovar entre 30 a 60 minutos. Entonces, no va a causar ningún problema a nuestro paciente. En cuanto a los valores normales de líquido cefalorraquídeo de acuerdo a la edad, en los prematuros vamos a tener que los leucocitos pueden estar entre 0 y 23 por campo y que los polimorfonucleares van a representar el 40 al 60%. Las proteínas van a ser de 45 a 200 miligramos por decilitro y vamos a tener una glucosa de 30 a 100. En recién nacidos a términos menores a 7 días, vamos a tener que los leucocitos van a ser de 0 a 20, con los polimorfos nucleares de 50 a 60% y las proteínas van a estar entre 20 y 140. Y la glucosa entre 35 y 80. Los recién nacidos de 7 a 28 días, o sea, los neonatos, van a tener de 0 a 20 leucocitos y van a tener proteínas de 15 a 100 y glucosa de 40 a 80. De los recién nacidos, 3 a un mes a más edad, los leucocitos tienen que ser de 0 a 6 con polimorfonucleares en 0%. Las proteínas deben estar entre 10 y 45 y la glucosa debe ser del 40 al 80%. Tenemos que tener en cuenta que los valores normales de glucosa son 2/3 de la glucemia obtenida en el momento de la obtención de líquido cefalorraquídeo. Entonces, es importante que cada vez que nosotros realicemos una punción lumbar y tomemos muestras de líquido cefalorraquídeo, también en ese momento realicemos un hemoglucotest. Ahora, ¿cómo vamos a interpretarlo un líquido raquídeo patológico? Eh, Vamos a ver que en una meningoencefalitis bacteriana, vamos a ver que los leucocitos pueden estar entre 50 a 30.000 y estos van a incluir los polimorfos nucleares y vamos a tener proteínas mayor a 100 y glucosa menor a 40. La viral va a tener menor a 15 linfocitos, proteínas van a ser menor a 100 y la glucosa es normal. Eh, en una meningo tuberculosa vamos a tener leucocitos de 20, perdón, linfocitos de 25 a 100, las proteínas van a ser mayor a 100 y la glucosa va a ser menor a 40. En los hongos podemos encontrar que los linfocitos van a estar de 50 a 500, las proteínas van a estar mayor a 100 y la glucosa puede estar normal o disminuida. En una herpética vamos a tener linfocitos de 0 a
500 y también vamos a tener presencia de Matías, 500 hematíes como máximo. Y vamos a tener las proteínas también elevadas, encefalitis herpéticas, que van a estar entre 60 y 200 miligramos por decilitro. Y la glucosa puede estar normal o disminuida. En los abscesos cerebrales también vamos a tener la presencia de leucocitos de 100 a 200 linfocitos. Las proteínas van a estar elevadas y la glucosa normal. En pacientes que presenten válvulas de derivación, los leucocitos normalmente van a ser mayores a 50, las proteínas van a ser mayores a 100 y la glucosa puede ser normal. Entonces, estas características nos van a orientar al tipo de meningoencefalitis que tenemos en nuestro paciente. Para diferenciar un poco también, hay situaciones en las cuales no vamos a poder diferenciar bien si es una meningoencefalitis bacteriana o es viral. Entonces, en estas situaciones podemos hacer uso del score de Boyer. Este score de Boyer va a tomar ciertas situaciones y cierta sintomatología y también signos y características del líquido cefalorraquídeo. Entonces, va a darles una puntuación de 0 a 2 y bueno, si nosotros tenemos mayor a 5 puntos, lo que debemos hacer es iniciar un antibiótico. Si tenemos de 3 a 4 puntos, administrar un antibiótico según estado general del paciente. Y si vamos a tener una puntuación menor a 2, no vamos a iniciar antibiótico. ¿Y cómo se va a dar la puntuación? Vamos a tener en cuenta lo que es la temperatura. Vamos a dar el valor de 1 si nuestro paciente tiene una temperatura mayor a 5 grados centígrados. Si nuestro paciente tiene petequias asociado a toda la sintomatología, vamos a darle 2 puntos. Y si tiene signos meningios, 1 punto si están presentes. Ahora, proteínas, va a tener 0 si va a ser menor a 0,9, 1 de 0,9 a 1,4 y mayor a 1,4. La glucosa, si nosotros tenemos glucosas entre 35 y 20, va a tener 1 punto y menor a 20, 2 puntos. Entonces, y los leucocitos en líquidos cefalorraquídeos, si vamos a tener menor a 1000, le damos una puntuación de 0, y si tenemos de 1000 y entre 4000, 1 punto y 2 puntos si va a ser mayor a 4000. De acuerdo al porcentaje de polimorfonucleados en líquidos cefalorraquídeos, si es mayor al 60%, le vamos a dar una puntuación de 1. Eh, a esto le podemos asociar lo que son los hallazgos en sangre periférica. También le vamos a dar una puntuación de 1 si los leucocitos en sangre van a ser mayor a 15.000. Y si el porcentaje de callados en sangre va a ser entre 6 y 14%, o de bastones, le vamos a dar una puntuación de 1, y si es mayor a 15%, le vamos a dar una puntuación de 2. Entonces, si nosotros alcanzamos más de 5 puntos, a pesar de que podamos tener una duda en los hallazgos de líquido cefalorraquídeo, es importante iniciar este antibiótico. Entre 3 y 4 podemos evaluar la posibilidad de administrar antibiótico, pero si vemos que nuestro paciente está en mal estado general, debería iniciarse el antibióticos de manera empírica. En el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, lo que usan es la escala de Nigrovich. Y en esta también se van a dar la clasificación de acuerdo a bajo riesgo de meningoencefalitis bacteriana o alto riesgo. Como verán, aquí hay una puntuación de acuerdo a lo que nosotros encontremos en el líquido cefalorraquídeo. Si nuestro GRAN es positivo en líquido cefalorraquídeo, vamos a tener 2 puntos. Si los valores absolutos de neutrófilos en sangre periférica es mayor a 10.000, también vamos a tener 1 punto. Y si el valor absoluto de polimorfos nucleares en líquido cefalorraquídeo es mayor a 1000 células, también 1 punto. Si encontramos proteínas mayor a 80 miligramos por decilitro en líquido cefalorraquídeo, le damos 1 punto. Si nuestro paciente presenta convulsiones antes del ingreso, también le damos 1 punto. Y como verán, todo paciente que ya tenga 1 punto ya entra como paciente de alto riesgo para desarrollar una meningoencefalitis bacteriana. Y en estos pacientes ya se debería iniciar tratamiento antibiótico empírico.
En cuanto al tratamiento de la meningoencefalitis, va a tener ciertos puntos. Tenemos que identificar primero el ámbito de atención. Estos pacientes en los cuales se sospeche meningoencefalitis deben ser tratados en un centro de mayor complejidad, no pueden ser tratados en periferia, ya que van a requerir tratamiento especializado, incluso vamos a requerir de apoyo al diagnóstico o de laboratorio ya como los que se tienen en un hospital 3 y bueno, es importante que todo paciente en el cual se sospeche meningoencefalitis, en periferia debe ser referido a un hospital de mayor resolución. Lo primero que se debe hacer en un paciente con sospecha de meningoencefalitis es realizar las medidas de apoyo. Eso quiere decir eh, realizar o hacer el ABCD, identificar la vía aérea, darle soporte, evaluar si nuestro paciente está en shock o no, ver la parte circulatoria. De acuerdo a eso, nosotros le vamos a iniciar un tratamiento inicialmente con líquidos intravenosos. Usualmente los pacientes con una meningoencefalitis vienen asociados a una sepsis y la sepsis llega en shock séptico y muchas veces requieren de bolos de solución salina. Entonces, es importante que nosotros cuando tratemos a un paciente con una meningoencefalitis o una sospecha, instauremos primero una vía periférica para dar un adecuado aporte hídrico. También es importante que nosotros iniciemos terapia antibiótica lo más antes posible. Más adelante voy a indicar qué pautas vamos a tomar para iniciar la terapia antibiótica. También se puede hacer uso de la dexametasona con algunas restricciones. Y bueno, es importante que nosotros cuando tratemos un paciente con una meningoencefalitis le hagamos un monitoreo o un seguimiento continuo. Deben ser pacientes que deben estar en monitor. Lo ideal sería incluso manejarlos en una unidad de trauma shock. En cuanto a la eh, puede ser dada de manera empírica o si nosotros identificamos a través del gran positivos o gran negativos, ya podemos orientar nuestro tratamiento de acuerdo al germen que identifiquemos o sospechemos. Si nosotros identificamos ya un germen como es el estreptococo del grupo B, el tratamiento indicado o el estándar va a ser incluso usar la penicilina G o la ampicilina y esto asociada a la gentamicina. Eh, Todo niño o todo paciente pediátrico que esté entre 0 y 3 meses es probable que tenga una meningoencefalitis por el estreptococo del grupo B y también es probable que tenga una sepsis. Entonces, en los niños menores de 3 meses se debe usar siempre lo que es la AMPI asociada a la genta o a la mica. Como alternativa a este tratamiento le podemos dar lo que es la cefotaxima o la ceftriaxona. Si nosotros identificamos que la meningoencefalitis es por una Escherichia coli, el tratamiento ideal sería la cefotaxima o la ceftriaxona más gentamicina. Y como alternativa el cefepime o el meropenem. Tenemos que tener en cuenta que algunos niños pequeños tienen trastornos hepáticos, entonces en ellos no es ideal usar la ceftriaxona, entonces tendríamos que usar lo que es la cefotaxima. La listeria monocitógenes va a ser muy sensible a lo que es la ampicilina. Entonces, si nosotros identificamos a esta, podemos darle ampicilina asociada a gentamicina. Como verán, en la primera parte, en las tres filas en el que he mencionado, en el grupo, en la que se identifican el estreptococo del grupo B, el Escherichia coli y la Listeria monocitógenes, son gérmenes propios de los primeros 3 meses de vida. Y en los 3 primeros meses de vida se debe dar tratamiento combinado, siempre la ampicilina con la gentamicina o la cefotaxima con la gentamicina o la ampicilina y gente. Entonces, lo que se trata de coberturar en estos niños es esos tres, la listeria monocitógenes,
a los tres: grupo B, la Escherichia coli y a la Listeria monocytogenes. Eh, bueno, eso es la parte importante de ese cuadro. S- eh, También hay tratamientos que son este, que se han ido dando de acuerdo a algunas edades o algunas asociaciones. Por ejemplo, la asociación o la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas indica que para niños de un mes o más, si nosotros sospechamos de meningoencefalitis, se debería iniciar con lo que es la vancomicina, 60 miligramos kilogramo día, asociado a la ceftriaxona, en dosis altas, de 80 a 100 miligramos kilogramo día. La NICE, para niños mayores de 3 meses, indica que se debe usar solamente ceftriaxona, pero se debería añadir vancomicina si nuestro pacientito tiene el antecedente de haber recibido antibióticos o antibióticos por tiempos prolongados. La Asociación Americana de Pediatría en niños mayores de un mes indica que se debe usar lo que es la ceftriaxona más vancomicina. La Sociedad Canadiense de Pediatría también indica o recomienda el uso de, de ceftriaxona o cefotaxima más vancomicina. Como les había indicado antes, esto de la ceftriaxona o cefotaxima va a depender mucho de la función hepática que tenga nuestro paciente. Entonces, todos coinciden que a partir del mes de vida, la mayoría y solo uno a partir de los 3 meses de vida, se debe usar la ceftriaxona asociada a lo que es la vancomicina. En todo proceso infeccioso cerebral o una meningoencefalitis en niños. En cuanto a la duración del tratamiento, se va a dar de acuerdo al agente etiológico. Para las meningoencefalitis por Streptococcus pneumoniae se va a dar tratamiento de 10 a 14 días. Para la Neisseria meningitidis de 5 a 7 días. El Haemophilus influenzae de 7 a 10 días. La Listeria monocytogenes debe recibir un tratamiento de 21 días. El Staphylococcus aureus, 2 semanas. Y si nosotros identificamos bacilos gram negativos, se debe dar un tratamiento de 3 semanas. Ahora, no siempre se va a identificar al germen o a la bacteria que ocasiona la meningoencefalitis. En estas situaciones en las cuales nosotros no identificamos el germen, eh, pero sí tengamos una sospecha clínica alta de que nuestro paciente está haciendo una meningoencefalitis bacteriana, el tratamiento debe ser mínimo por 10 días. En cuanto al uso de la dexametasona, para usar dexametasona tenemos que evaluar 3 puntos. Uno que es el agente ético. Se ha visto que los pacientes que tienen una meningoencefalitis por influenza de tipo B, que reciben dexametasona, ellos no van a tener pérdida auditiva, entonces no van a tener esta secuela. Entonces va a ser ideal usar la dexametasona en esos pacientes en los cuales se identifique la Haemophilus influenzae. Ahora, el momento nosotros debemos administrar dexametasona. Lo ideal es que nosotros iniciemos la administración de dexametasona junto a la primera obtener buenos resultados de la dexametasona debe ser así. Si se tratamiento, los efectos beneficiosos de la dexametasona van a quedar de lado. En cuanto al tipo de antibiótico, eh, la dexametasona va a disminuir o, o podría disminuir el efecto de este antibiótico. Se ha visto también lo mismo con la rifampicina. La rifampicina no va a tener una buena penetrancia si se administra junto con la dexametasona. Ahora, se ha visto que, bueno, el mejor efecto que tiene la dexametasona va a ser en pacientes con meningoencefalitis tuberculosa.
En cuanto al tratamiento de las causas virales, si nosotros tenemos meningoencefalitis por herpes, podemos usar algunos antivirales como el aciclovir, dosis de 60 miligramos por kilogramo por día, por vía intravenosa. Esto podemos dividirlo incluso entre 8 horas. Y el tratamiento mínimo puede ser durante 21 días. Eh, También dependiendo de la edad, si nosotros tenemos niños entre 3 meses a 11 años, podemos usar de 30 a 45 miligramos por kilogramo por día de aciclovir por vía intravenosa y también los podemos dividir cada 8 horas. Y como verán, el tratamiento también va a ir de 14 a 21 días. Y en niños mayores de 12 años, podemos usar el aciclovir de 30 miligramos por kilogramo día por vía intravenosa, divididos entre 8 horas y también el tratamiento de 14 a 21 días. Como se podrán dar cuenta, a menor edad del paciente, mayor dosis de la ciclovir. De manera general se usa una dosis de 10 miligramos kilogramo dosis para el tratamiento de meningoencefalitis virales. Este es un esquema en el cual se muestra cómo debería ser el manejo de un paciente con sospecha de meningoencefalitis. Si nosotros tenemos un paciente pediátrico en el cual sospechemos meningoencefalitis, debemos hacer una evaluación física rápida de este. Entonces, ver cómo está oxigenando, cómo está la ventilación, cómo está la circulación, eh, ver el nivel de conciencia y tenemos que iniciar un tratamiento inmediato. Eh, entonces, ¿qué debemos hacer en todo paciente en el cual sospechemos una meningoencefalitis? Lo que debemos hacer es monitorizar el estado cardiorrespiratorio. Tenemos que tener una vía de acceso periférico. Debemos dar un adecuado soporte hemodinámico. Y bueno, también tenemos que hacer un estudio laboratorial. Lo que tenemos que hacer es pedir todo lo que había mencionado antes, un hemograma, electrolitos, también la PCR. Podemos también pedir una procalcitonina, debemos realizar un hemocultivo y también hacer una adecuada evaluación del estado de, de coagulación de nuestro paciente. Ahora, también podemos hacer una tomografía en nuestros pacientes con sospecha de meningoencefalitis, pero ¿en quiénes vamos a indicar una tomografía? Vamos a indicar una tomografía en pacientes que sean inmunodeprimidos o tengan alguna inmunodeficiencia, en aquellos pacientes que presenten un déficit neurológico focal, que presenten papiledema y, bueno, tengan alguna historia de una condición asociada, como por ejemplo shunts de líquido cefalorraquídeo que presenten hidrocefalia, que hayan presentado un trauma cerebral o hayan tenido una neurocirugía o algunas masas, ¿no? Entonces, nosotros evaluamos si nuestro paciente tiene estas condiciones y de acuerdo a esto, si tiene estas condiciones, entonces lo que debemos hacer es iniciar tratamiento antimicrobiano de manera empírico y tenemos que tomar o considerar la administración de dexametasona. Nosotros tenemos hallazgos negativos en la tomografía, no tenemos nada de lo que he mencionado anteriormente, entonces lo que tenemos que hacer es una punción lumbar. Si nuestro paciente no tiene indicaciones de tomografía y queremos hacer una punción lumbar, tenemos que tener en cuenta que hay ciertas contraindicaciones para realizar una punción lumbar. Una de ellas es el incremento de la presión intracraneana. Si nuestro paciente también tiene una coagulopatía, no va a estar contraindicada la punción lumbar. Si nuestro paciente está inestable hemodinámicamente
y si va a haber una infección a nivel una infección en piel en el punto donde se va a realizar la punción lumbar. Eh, si está contraindicada, nosotros identificamos que está contraindicada la punción lumbar, entonces lo que hacemos es iniciar el tratamiento antimicrobiano empírico y también podemos considerar administrar dexametasona. Si luego de esto nuestro paciente disminuye su presión intracraneana, corregimos la coagulopatía, está hemodinámicamente estable, si hubo infección a nivel de piel se solucionó, entonces debemos realizar lo que es la punción lumbar. Si nosotros no tenemos contraindicación para realizar la punción lumbar, primero iniciamos una punción lumbar. Cefalorraquídeo, eh, y, y hemos iniciado el tratamiento empírico y se puede rotar o cambiar en los Recording in progress. últimos días en pediatría. El paciente es un paciente de iniciales de SO, tiene una edad de 4 meses. Él tenía un tiempo de enfermedad de un día, ingresó por emergencia al hospital el día 10, procedía de Chinchaypugio, Anta, y fue referido del puesto de salud de Anta por presentar fontanela bombada y rigidez de nuca. En cuanto a los signos y síntomas identificados, estaban lo que son la alza térmica, irritabilidad y disminución de la lactancia. Como verán, tenía signos y síntomas inespecíficos que se podrían dar en cualquier tipo de patología a su edad. Algo que la madre nos refirió en 2 días antes había presentado enorrea. Eh, Antes, en la presentación en diapositivas anteriores, había presentado que en los lactantes había ciertas características clínicas, ¿no? Síntomas inespecíficos. Y lo principal era la irritabilidad y la mala alimentación. Nuestro paciente tenía esto. Y también había dicho que podría asociarse una fontanela abombada o abultada. Al examen físico, una vez que este pacientito llegó a emergencia, tenía una frecuencia cardíaca de 164, estaba taquicárdico, polipneico, con una respiración de 60 por minuto, tenía una temperatura de 37,5 grados centígrados. La madre le había estado ya administrando antipiréticos. Y al examen físico, el paciente estaba en mal estado general, irritable, quejumbroso. Impresionaba una rigidez de miembros y una fontanela anterior abombada. Entonces, miren, de acuerdo a la sintomatología que presenta nuestro paciente, ya teníamos ya lo que es la irritabilidad, la rigidez de miembros, la fontanela anterior abombada, la mamá indica que hizo picos febriles. Entonces, con toda esta evaluación y los signos y síntomas identificados, nosotros estamos probablemente frente a una sepsis a punto de partida neurológico y a descartar una meningoencefalitis bacteriana. Entonces, este paciente fue hospitalizado en observación, se le realizó algunos exámenes y bueno, también coloqué aquí este cuadro para recordarles que en un estudio mexicano lo que se identificó en quinto lugar era la hipertonía. Nuestro pacientito, este pequeñito de 4 meses, presentaba rigidez de miembros superiores e inferiores. Entonces, lo que se podría catalogar como una hipertonía. Entonces, tenía ya varios signos y síntomas que nos estaban orientando a una meningoencefalitis. Al pacientito se le realizó exámenes de laboratorio
Como verán, tenía una proteína C reactiva de 268, una procalcitonina mayor a 100, estaba séptico nuestro paciente y tenía una leucopenia, que también es considerada como un criterio para sepsis. Las leucopenias tienen peor pronóstico con relación a las leucocitosis. Algo que rescatar en los exámenes de laboratorio también que se realizó es que el tiempo de protrombina estaba en 20 segundos. Tenía un trastorno de coagulación. Entonces, con estos datos, se confirmó el diagnóstico. Estábamos frente a una sepsis y asociada a los signos y síntomas, la fontanela abombada, los miembros rígidos, la irritabilidad, la disminución de la lactancia, el diagnóstico finalmente era una meningoencefalitis, pero no sabíamos aún si era bacteriana versus viral. Al pacientito no se le realizó la punción lumbar, uno porque tenía la fontanela muy abombada, lo cual indicaba que estábamos frente a una hipertensión intracraniana, que es una contraindicación para la punción lumbar, y por el tiempo de protrombina de 20 segundos, estábamos frente a un trastorno de coagulación. Entonces teníamos dos situaciones que contraindicaban la punción lumbar. Eh, por los valores de proteína C reactiva y procalcitonina que eran bien altos, más el cuadro se orientaba a una meningoencefalitis bacteriana. Entonces, de acuerdo a lo que había presentado antes, el tratamiento ideal en meningoencefalitis bacterianas es el uso de ceftriaxona asociada a vancomicina. Actualmente el pacientito se encuentra hospitalizado en pediatría con muy buena evolución. El día de hoy recibió su quinta dosis de ceftriaxona y su cuarta dosis de vancomicina, recibiendo dosis de ceftriaxona a 100 miligramos kilo y de banco a 60. Entonces, este es el manejo ideal. También fue una identificación oportuna del cuadro y que nos está llevando a una muy buena evolución del paciente y estamos seguros que va a tener un buen pronóstico. Eso sería todo. Gracias por su atención. Si tuvieran alguna pregunta. Ronnie, felicitaciones, te habla el doctor Farfán. Doctor, buenas noches. Doctor. No, no, ¿qué Gracias, tal? doctor. ¿Qué tal? Sí, bueno, pues está interesante la exposición. Has puesto las referencias, que es importante en una exposición, ¿no? Las referencias sí que son actuales, bueno, menos de 5 años, ¿no? Bueno, pero hay que definir cosas, por ejemplo, eh, ¿qué es una meningoencefalitis y qué se diferencia de una encefalitis? Bueno, en una meningoencefalitis, pues, tiene que tener signos meningios y signos de una alteración a nivel del encéfalo. En este caso clínico que has presentado, tal vez la irritabilidad, eh, mm, y más que todo lo creo, la irritabilidad ya nos estaría poniendo un caso de meningoencefalitis, ¿no? Y bueno, la rigidez de nuca, que tú en la exposición has dicho que a partir de los 2 años me parece que sí ya nos ayuda la rigidez de nuca y que menos de 2 años no es tan específico la rigidez de nuca, ¿no? Pero bueno, siempre hay que tenerla presente en nuestra rigidez de nuca, que es más sensible, más específico que el signo de Kearney y signo de Brusinski, tanto en niños como en adultos. En adultos incluso la sensibilidad es baja, un Kearney y un Brusinski, salvo que si se asocian con la rigidez de nuca, tienen sensibilidad alta, ¿no? Entonces, la meningoencefalitis es un cuadro, pues, que tiene que ver signos y síntomas, tanto de una irritabilidad meningia y una alteración encefálica, ¿no? Y lo que yo te quería preguntar, en una parte de la exposición has dicho que todas las sepsis, o mejor dicho, todas las sepsis deberíamos considerar o digamos que probablemente pueden hacer una meningoencefalitis o Mm, creo que, doctor, no se me entendió bien eso. En niños menores, bueno, de 3 meses, en los cuales se sospeche de sepsis, también se debe sospechar en MEC. Y bueno, la estadística indica que
el 25% de todos los pacientes que hacen sepsis eh, hacen una meningoencefalitis. No todos, pero solamente el 25%, doctor. Ya. O sea, siempre hay que estar pendientes. Bueno, eso era aclarar una cuestión, ¿no? De que no todas las sepsis pues, son meningoencefalitis, pero Claro. claro, hay que sospechar. Lo otro es, en el caso clínico, tú has indicado que es una sepsis foco meningio, ¿no? O foco neurológico. Ujú. Eso está Probablemente. bien, o sea, o sea, la infección empezó a nivel encefálica y de ahí se diseminó a todo el cuerpo, ¿o fue al No, doctor, revés? no fue así. En realidad, los datos que están en las diapositivas son los que están registrados en la historia clínica. En realidad, el punto de partida, de acuerdo a la anamnesis, ha sido una infección de vía aérea superior. Y es Ah, lo que indicó la mamá. 2 días antes tuvo una rinorrea. Y dentro del curso de la evolución de la meningoencefalitis, está bien descrito eso, ¿no? Que inicia con un cuadro respiratorio agudo de 2 o un día de antes. este niño que del caso clínico no tenía vacunas Tenía vacunas, doctora, hasta los 4 meses, hasta los 4 meses, y pero aún recién así, había cumplido, recién había recibido. ahora sí, sí, ya. Lo otro es, en el examen clínico de este niño, me has hablado de rigidez. Sí, Eh, justo rigidez es... me olvidé de mencionar eso, doctor. Ujú, Le han puesto eso como rigidez y ujú. bueno, yo quería ponerlo entre paréntesis porque también dentro de la exposición había mencionado y usted lo mencionó que la rigidez de nuca no se puede identificar muy bien antes de los 18 meses. Incluso la bibliografía pone que dentro de los 12 primeros meses no hay rigidez de nuca. Entre los 12 y 18 podríamos tener una sutil rigidez de nuca, pero no nos ayuda al diagnóstico. A partir de los 18 o de los 2 años, recién se va a tomar en cuenta este hallazgo. Ya está ahí. Pero yo me refería a rigidez de miembros superiores. Eso Eso, sí, sí, doctor. eh, Tenían en- los miembros hipertónicos. Es más, nosotros evaluamos con el doctor Cosi al pacientito el día sábado, luego de su internamiento, y aún permanecía con cierta hipertonía en miembros superiores e inferiores, que para el día de hoy ya habían disminuido, o sea, es notable esos signos que se vieron. es que lo que yo quería aclarar, rigidez, o sea, recuerda que hay dos tipos de hipertonía, la hipertonía rígida y la hipertonía espástica. La hipertonía rígida, bueno, y el otro es la paratonía, ¿no? Que es otra cosa. La hipertonía espástica generalmente es afección de primera neurona y la hipertonía rígida es afección de lo que es ganglios basales. Entonces yo creo que ahí un poquito hay que corregir. Debió estar hipertónico, es verdad, de signos de primera neurona, pero es una hipertonía espástica, a mi parecer. Mm, Debió tener, no una hipertonía rígida, ¿no? ok, doctor. Este, ¿Ya? ¿Qué más te iba a preguntar? Está bien eso. Y lo otro, el tratamiento está muy... los corticoides. ¿Por qué no le colocaron corticoides a este niño? ¿O le colocaron al inicio y luego lo suspendieron? No, no le colocaron corticoides, doctor. ¿Está indicado colocar corticoides en infecciones bacterianas, según lo que has leído, o no? Mm, no, doctor. ¿Has hablado algo de corticoides? ¿Qué es lo Sí. que más o menos de los corticoides? Bueno, los corticoides ayudan por ejemplo, a prevenir la hipoacusia siempre y cuando sea por Haemophilus influenzae. Pero también se ha visto que la vancomicina no tiene un buen efecto al uso de corticoides, pero sí está muy bien demostrado que los corticoides sí tienen un muy buen efecto en meningoencefalitis TBC. En tuberculosis más que todo, ¿no? Los Ujú. corticoides han Sí. indicado en En lo tuberculosis. otro todavía hay controversia, doctor, Hay porque controversia. no está muy bien definido. Sí, algunos utilizan, otros no. Y si lo utilizamos por pocos días, 2, 3 días, 1 o 3 días, ¿no? Igual en las virales, ¿no? Así es, doctor. Y estaban sospechando
por una meningitis viral. No le han hecho la punción lumbar porque había fontanela abombada y probable signo de hipertensión intracraniana, ¿no? Pero tenía vómitos, náuseas, vómitos tenía el No, chibolo. doctor. Y Ya. asociado tenía un trastorno de coagulación, tenía el TP prolongado. ¿Cómo diagnosticarías clínicamente el síndrome de hipertensión endocraniana? Bueno, en un lactante es muy difícil de hacerlo, tal vez, ¿no? Sí, justo eso le iba a decir. En ese pacientito hubiese sido muy difícil. El único signo que nos hubiese llevado a sospechar de una hipertensión endocraniana era la fontanela bombada. Ya. ¿Qué otro signo? ¿Otra forma de diagnosticar? Los vómitos. ¿A otro que lo hace en el examen físico? Que no lo hacemos nunca Bueno, la nosotros, lesión del sexto par, doctor. el fondo de ojo, ¿no? El fondo, Fondo de claro. ojo. Fondo de ojo, vamos a ver lo que es edema de papila, ¿no? O Así es. una papilitis, ¿no? O bueno, edema de papila Papiledema. para lo que es neurótico, papiledema, ¿no? Para hipertensión endocraniana, ¿no? Que es difícil hacerlo pues Ujú. en los lactantes, ¿no? Pero sí Pero nos en podría adultos. ayudar la lesión del sexto par. ¿Y cómo evaluarías en 4 meses lesión de sexto par? ¿En qué maniobra harías? Que no te vas a ir los ojos, ¿no? También, ¿no? Sí, un Sí, poco está bien, difícil. ¿Eh? claro. Bueno, mi pregunta era, ¿y por qué estaban pensando en una meningitis viral? ¿Por cuál signo? Porque este niño estaba irritable, estaba con fiebre. ¿Cuál era el signo que decía? Pues puede ser una bacteriana o una viral. O solamente lo pusieron para, bueno, tal vez por frecuencia, no, virales es muy difícil a esa edad, ¿no? Pero, Mm, este, claro, por podría ser, doctor, ¿no? porque los cuadros virales también son propios de su edad. O sea, es muy raro también tener procesos respiratorios de origen bacteriano. Es probable que haya sido viral y que haya infectado la parte cerebral, ¿no? ¿Qué germen es frecuente viral a esa edad? Los rinovirus, adenovirus, ¿Se producen eh, meningitis los rinovirus y los no, adenovirus? ninguno. A los 4 meses, el germen viral más frecuente respiratorio, ¿cuál es? A El, los 4 meses. el rinovirus. ¿El rinovirus? ¿No es el virus sincitial respiratorio? Yo no creo por ahí. También, doctor, pero por epidemiología están más o menos entre el rinovirus y el virus sincitial respiratorio. El virus sincitial respiratorio es la principal causa de bronquiolitis. Ya, Ujú. ya. Pero te produce meningitis, pues, sería raro, No, ¿no? es muy raro. Tal vez Podría, pero es muy raro. el herpes virus, ¿no? El Tal herpes vez virus es podría ser. tipo 1 o el tipo 6 Tipo que, 2. pero no son tan Claro. frecuentes, ¿no? Mm. Pero no hay un signo específico, tal vez, bueno, saberlo también es difícil, ¿no? Pero la fiebre siempre, si tiene fiebres altas, más va para bacterianas y fiebres leves para virales, ¿no? Convulsión no tuvo este niño, ¿no? No Convulsión. tuvo. Le pidieron un electroencefalograma Sí, pero no se llegó a concretar. y tomografía, No, resonancia, doctor. algo. No le hicieron ni tomografía ni No, resonancia. no había Ya, signos de bueno. focalización. El, Tuvo una muy buena evolución. la respuesta ha sido muy buena, ¿no? Del tratamiento, pero sí Sí. había un signo de focalización que es la hipertonía que tenía en los 4 miembros, ¿no? Este, probablemente debió tener pues una hiperreflexia, ¿no? Asociada. Bueno, felicitarte, Ronnie, estaba bien, tal vez aclararon algunos puntos. Sería, creo, por ahora todo de mi parte. Gracias, Ronnie, es una buena exposición. Gracias, doctor. Ok. Sí, sí, doctor Aguilar. Doctor, buenas noches. Sí, está muy bien la exposición. Pero sí me hubiera gustado que puedas ahondar un poquito de las encefalitis en los neonatos o en los preescolares, ¿no? Que las encefalitis más graves siguen siendo por herpes virus. El pronóstico es importante y los exámenes de apoyo, como son la resonancia y electroencefalograma, siguen siendo importantes para ese tipo de cuadros, ¿no? Por ejemplo, el herpes virus es uno de los, digamos, encefalitis más graves que pueda dejar secuelas importantes, ¿no? Pues me hubiera gustado que puedas ahondar un poquito eso, ¿ya?
Y me llama la atención también tu caso clínico, pues, ¿no? Un tratamiento empírico solamente con antibióticos en todo caso, ¿no? Y usted me dice que ha tenido mejoría importante, pero también yo sí me hubiera atrevido a dejarle también un antiviral, pues, ¿no? Me parece que no está indicado, no le han dejado indicado eso, ¿no? Eso que era una pregunta en cuanto a tu caso clínico que has presentado, había contraindicación para tu PL, si había, pero después de eso no sé si se podía hacer, ¿no? Por ejemplo, para encefalitis por herpes se pide PCR, ¿no? Entonces, claro que no Sí, tenemos, PCR. pero es el examen que hay que pedir, ¿no? Ahora, para hablar de tuberculosis también, ¿no? Importante el uso de corticoides, que era para ver el pronóstico, su recuperación, cuánto va a ayudar, ¿no? Los corticoides y cuánto tiempo se tiene que usar, ¿no? Siempre es importante el apoyo de imágenes, los granulomas, muchas veces puede haber ahí y para nosotros, particularmente yo siempre voy a pedir exámenes como resonancia, ¿no? Que nos va a ayudar bastante. Una vez más, felicitarle nomás, Ronicito, y me parece muy bien tu Gracias, doctor. posición. Doctor, respecto al uso de antivirales, sí se sugirió el uso de aciclovir. Lo sugirió infectología, pero lo sugirió ya a los 3, 4 días del tratamiento, 3 días. Y en vista de la muy buena evolución del paciente con tratamiento antibiótico, se tomó la decisión de no iniciar antivirales, más por evolución clínica y respuesta al tratamiento antibiótico. Claro. Dale. Gracias, doctor. Si tuvieran alguna otra duda. Felicitaciones, doctor. En la, por ejemplo, la mortalidad es muy alta, ¿no? Antes de los 2 meses. Incluso hasta 26 veces mayor que en el resto del grupo etario. Así es, doctor. ¿Cuáles son los dos motivos fundamentales por los que la mortalidad es alta? Mm, Uno, porque los niños menores de 2 meses o 3 meses van a ser cuadros sépticos asociados a lo que es la meningoencefalitis y van a ser una falla multiorgánica. Bueno, sí, esos son los factores. Pero fundamentalmente se da porque el sistema inmunitario está en proceso de maduración, todavía no ha desarrollado. Y la mayoría pues no ha recibido su vacuna. Entonces, sí, esos son los factores porque la mortalidad es bien elevada. Por lo demás, está bien, muy buen tema, excelente, felicitarte y a seguir adelante. Pero que Gracias, sí, doctor. Ronnie, tal vez por último, ¿no? Ahora que después de tiempo estoy viendo una exposición con tu bibliografía al ras, como se dice, al ras de la diapositiva, pero tal vez una observación, ¿no? Toda tu bibliografía ha sido en español. Tal vez para tus próximas exposiciones en otras rotaciones puedas poner bibliografía, bueno, utilizar bibliografía, bueno, utilizamos bastante lo que es de Estados Unidos, inglés, ¿no? Y es que te levanta, tiene mayor peso, en todo caso, que la bibliografía española, ¿no? Eso nomás para tus siguientes exposiciones, que está muy bien. Gracias, Doctor, Ronnie. gracias. bueno, si no hay más preguntas, creo que ya podemos dar por terminado. Y bueno, a todos, de todas maneras, a todos los participantes, gracias por su asistencia y muy buenas noches con todos. Buenas noches, Buenas Tito. noches, Buenas noches. doctores. Muchas Buenas gracias, noches. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.